Alumnas y alumnos, bienvenidas y bienvenidos. Me da mucho gusto verlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien. Soy la profesora Brenda Ramírez. Yo soy la profesora Ana Gabriela Martínez y comenzaremos a trabajar un nuevo aprendizaje esperado. Representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas, en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. Y para ello hablaremos de las relaciones que establecen los seres vivos con los factores abióticos en el propósito, identificar ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas, agua, azufre y carbono. La sesión de hoy se titula Nada desaparece, todo se transforma. Así que, iniciemos. Sus apuntes de biología, así como su conocimiento, está creciendo cada vez más. Y para no perder ni un solo dato interesante, recuerden que deben tener a la mano cuaderno, lápiz o bolígrafo, libro de texto de ciencias, biología y toda su atención puesta en la sesión. No olviden registrar el término de esta sesión en su abecedario biológico. Más adelante aparecerá el término de hoy para que puedan incluirlo. Pongan mucha atención. Oiga, maestra Brenda, ¿qué se puede explicar con esta imagen del universo? Con esta imagen podemos recordar esa famosa frase de un gran divulgador llamado Carl Sagan: todos los seres vivos somos polvo de estrellas. Tiene razón, pues lo que Carl Sagan quiere decir en esta frase es que tanto las estrellas como los seres vivos estamos formados por los mismos elementos químicos, aunque organizados de diversas formas. Escuchemos. Los organismos vivos de nuestro planeta están conformados por más de 20 elementos químicos, pero el 96% de esos elementos están concentrados en 6: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Cuando el universo surgió, esos elementos fueron arrojados. Es así que los elementos de nuestro cuerpo se formaron en el interior de una estrella. Al combinarse entre sí, dan lugar a nutrientes como las proteínas, carbohidratos y también el ADN. Así que la nutrición y todas las relaciones alrededor de ella, como las cadenas tróficas y los ciclos biogeoquímicos, son fundamentales para mantener esos elementos que mantienen y forman a los seres vivos. Los seres vivos estamos formados por chons. Esta palabra está formada por los símbolos de los elementos químicos esenciales para los seres vivos, los bioelementos. Estos elementos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Al combinarse, se forman sustancias esenciales para que toda la biodiversidad siga existiendo y evolucionando. Constituyen los componentes básicos de nuestro cuerpo, pues forman estructuras de los seres vivos, como los huesos, la piel, el tejido nervioso, la sangre o los caparazones. Y se encuentran en perfecto equilibrio a través de los llamados ciclos biogeoquímicos. Veamos un poco más de estos. Los ciclos biogeoquímicos se denominan así porque incluyen 3 categorías. Biológica, incluye a los seres vivos de los 5 reinos. Geológica, porque incluyen factores abióticos, que son los factores no vivos, como el suelo y el agua. Y químicas, porque los elementos que los forman se transforman a lo largo de todo el ciclo, desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. Esto favorece que la materia y la energía se transfieran a través de los ecosistemas. Debido a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos. Además de que todos se encuentran en equilibrio dinámico gracias a las cadenas tróficas. También conocidas como cadenas alimenticias,
que constituyen las relaciones que forman los seres vivos al nutrirse, desde las plantas, los herbívoros que se las comen, los carnívoros y así sucesivamente, hasta los descomponedores, desintegradores o reintegradores. El primer ciclo que revisaremos es el ciclo del agua. Como les mencionamos anteriormente, nada desaparece, todo se transforma. Esto queda claro cada vez que llueve o nieva en las diferentes partes del país. Al final, el agua siempre se transforma en sus diferentes estados. Para poder observar estos diferentes cambios, representaremos el ciclo del agua en un frasco. Este frasco representa a los ríos, los mares, lagunas y hasta charcos o cúmulos de nieve. Tanto a gran escala en el planeta como a pequeña, en el frasco el calor producirá cambio de estado del agua, haciéndola pasar de líquida a gaseosa. En este caso, hervimos previamente el agua para que vean el cambio de estado. A este paso del ciclo del agua o ciclo hidrológico se le llama evaporación. El vapor sube hacia la atmósfera, pero queda atrapado en ella, evitando que salga del planeta. Para representar a la atmósfera que atrapa el vapor de agua, vamos a poner este plástico. Mientras más sube el vapor, este se va enfriando hasta cambiar a estado líquido, formando masas compuestas por microgotas de agua. Si sube demasiado, entonces esas gotas se congelan, formando cristales de nieve. A esta parte del ciclo se le llama condensación. Y vamos a representar este proceso con este material. Cuando las gotas de agua que forman las nubes se enfrían, hacen que este proceso de condensación sea más rápido, lo que origina que esas microgotas de agua se junten, formando gotas más grandes y, cuando alcanzan cierto tamaño, caen a la superficie terrestre. Este proceso del ciclo hidrológico es llamado precipitación y esa precipitación puede ser sólida, formando la nieve, o líquida, que es la que todos conocemos en México, aunque sabemos que en algunas partes de nuestro país nieva. Ya vimos en sesiones anteriores que no toda el agua de lluvia se queda en la superficie, sino que hay una porción de ella que alcanza el suelo, penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. Esta parte del ciclo se denomina filtración. Y pareciera que este ciclo no tiene nada que ver con los seres vivos, pero esto no es así. De hecho, el agua también pasa por la cadena alimenticia o cadena trófica. Y este ciclo es fundamental para los seres vivos. Una vez que los seres vivos consumimos el agua, parte de ella regresa al ambiente a través de procesos biológicos como la transpiración. La transpiración es el proceso natural de regulación de la temperatura corporal, que hace que los seres vivos expulsen agua en forma de vapor, ya sea por medio de las glándulas sudoríparas de la piel, como en el caso de los animales, o de las hojas de las plantas. A ver, maestra, pero si el ciclo hidrológico está sucediendo y regresa el agua que se evaporó, entonces, ¿por qué decimos que se nos va a acabar el agua? Buena pregunta, maestra. Todos los ciclos biogeoquímicos están en equilibrio dinámico y modificar una sola parte de cada uno de ellos cambia por completo la disponibilidad del mismo para todos los seres vivos. En este caso, el problema de la alteración del ciclo del agua es porque estamos sobreexplotando los cuerpos de agua potable disponibles. Y es que sabemos que hay que proteger ríos, lagos y lagunas, pero alterar la biodiversidad también afecta a este ciclo. Y como vimos, sobreexplotar a las plantas puede afectar el ciclo del agua, pues las plantas favorecen
que se sigan teniendo lluvias y que haya agua disponible para todos los seres vivos. Como en esta planta que tenemos aquí. Miren, le pusimos una bolsa de plástico para evitar que ese vapor de agua se escape y permanezca en la bolsa. Así que observamos que se produjo una representación miniatura del ciclo del agua. Toda el agua que se evapora, tanto de los cuerpos de agua como de la transpiración de las plantas, entre otros, al entrar en contacto con las sustancias que hay disueltas en el aire, se mezclan con ellas. Y cuando hay contaminación ambiental, se forman nubes que, al enfriarse, dan paso a un fenómeno conocido como lluvia ácida. En la acidez de la lluvia participa un elemento que también forma parte de un ciclo biogeoquímico, el azufre. Y, aunque la mayoría de nosotros, al pensar en azufre, nos imaginamos fuego, calor o volcanes, el azufre en realidad es uno de los elementos más importantes para la vida. Efectivamente, maestra. En la naturaleza, el azufre se ve como en esta imagen. Pero en el cuerpo de los seres vivos forma parte de las proteínas. Las proteínas son útiles para estar nutridos y también forman parte de diversas estructuras de los seres vivos. Sí, como el esqueleto externo de las arañas y el caparazón de las tortugas. Se puede mencionar que el ciclo comienza con la expulsión del azufre del interior de la Tierra a través de erupciones volcánicas. Llega a la atmósfera como dióxido de azufre. Al combinarse con el vapor de agua, forma la lluvia ácida y llega de nuevo al suelo, en donde las raíces de las plantas lo absorberán y lo convertirán en parte de las proteínas. Pasando a través de la cadena trófica, cuando los animales herbívoros se comen a las plantas. Cuando estos organismos mueren, las bacterias y hongos del suelo transforman los compuestos nuevamente en sustancias de azufre que las raíces de las plantas pueden absorber. Sin embargo, no todo el azufre es usado por las plantas. Una parte se queda almacenada en las rocas del interior de la Tierra y cuando hay una explosión volcánica, el azufre irá integrado en el magma del volcán. Como vimos, el azufre se va transformando en cada una de las partes de su ciclo y pasa por la cadena trófica. Esto sucede con prácticamente todos los elementos que forman a los seres vivos, haciendo de la nutrición una de las partes fundamentales de los ciclos biogeoquímicos. Y un gran ejemplo de cómo un elemento pasa a través de los procesos biológicos que todos los seres vivos realizamos es el siguiente, que además es un elemento esencial para los seres vivos: el carbono. El carbono es un elemento fundamental para los seres vivos, pues forma parte de sus estructuras, procesos biológicos. Junto con el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, el carbono es uno de los componentes estructurales fundamentales de nuestras células, órganos y tejidos. El carbono también permite que otra macromolécula, el ADN, pueda contener la información necesaria para dar continuidad a la vida y, por lo tanto, mantener su equilibrio en un ciclo biogeoquímico. Es muy importante. De hecho, en este momento ustedes están participando de manera activa en el ciclo del carbono. Esto lo hacen a través de un compuesto que exhalan durante la respiración, llamado dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas invisible que llega a la atmósfera de formas diferentes. La forma más común es cuando algunos seres vivos respiran oxígeno y liberan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es absorbido por las plantas y, a través de la fotosíntesis, lo transforman en carbohidratos. Cuando los herbívoros se comen esas plantas, el carbono sigue un recorrido que pasa por cada uno de los niveles de la cadena trófica.
Cuando los seres vivos mueren, las bacterias y hongos ayudan a descomponerlos, al mismo tiempo que estas bacterias y hongos respiran y liberan más dióxido de carbono a la atmósfera. Si observaron en el video, estaba la ilustración de una fábrica. Esto es porque con la actividad humana se han agregado al ciclo del carbono otras fuentes como el petróleo y otros combustibles, así como el incremento en la cantidad de automóviles y fábricas. De manera natural, la cantidad de plantas que transforman el dióxido de carbono de los procesos de respiración, combustión de volcanes e incendios naturales están en equilibrio. Sin embargo, cada vez que un material se quema, como la gasolina, el petróleo, la basura o incluso cuando encienden una vela, se produce dióxido de carbono. Por lo que nuestra actividad humana actual ha generado que haya más dióxido de carbono de lo que las plantas del mundo pueden transformar en oxígeno. Vaya, hay varios conceptos para agregar a nuestro abecedario biológico, pero queremos sugerirles uno que integre todo lo que vimos hoy. ¿Ya la identificaron? Se trata de ciclo biogeoquímico. Si pusieron atención durante la sesión, será fácil para ustedes poner su definición. Recuerden que pueden apoyarse en su libro de texto para poder agregar su significado. ¡Adelante! Todos los seres vivos y nuestros componentes están en constante transformación en la naturaleza. Estas transformaciones se llevan a cabo a través de ciclos biogeoquímicos que involucran en sus procesos tanto a los seres vivos como a los factores abióticos. Los ciclos que vimos el día de hoy fueron del agua, del azufre y del carbono. Y es necesario que estos tres ciclos se mantengan en equilibrio dinámico en los ecosistemas. Esto se logra con la participación de cada ser vivo del planeta. Ahora los reto. Elaboren un dibujo de cada uno de los ciclos que vimos. Abarquen toda la hoja de su cuaderno. Y con base en sus dibujos, reflexionen sobre esta pregunta. ¿En qué punto coinciden los elementos de cada ciclo? ¿Y qué pasaría si quitamos uno de los elementos de alguno de estos ciclos? Compartan sus respuestas con su maestro o maestra. Ahora daremos lectura al siguiente artículo. El agua como recurso, de la autora Marisa Massari. El agua cubre aproximadamente el 75% de la superficie terrestre. Es fundamental para los procesos, tanto ambientales como sociales, e indispensable para el surgimiento y desarrollo de la vida. En la actualidad, estamos alterando los sistemas acuáticos a un ritmo acelerado y enfrentamos gravísimos problemas relacionados con el uso y mantenimiento de este valioso recurso. Cantidad y calidad. La cantidad de agua con la que contamos en la Tierra no aumenta ni disminuye, pero la población humana sí ha crecido drásticamente y por lo tanto ha crecido también la necesidad que tenemos de este recurso. Además, si bien la cantidad de agua es constante, no lo es la forma en que se distribuye en el tiempo. Es irregular a lo largo del año y también varía en diferentes años, dependiendo de las condiciones climáticas globales. De igual forma, los distintos ecosistemas, como las selvas húmedas, los bosques de pinos, los matorrales, los pastizales o los desiertos, influyen sobre la forma y la cantidad de agua que penetra en los sistemas de acuíferos, su conservación en el suelo o su paso a la atmósfera, lo que ocasiona
que la disponibilidad de este recurso sea variable en cada región del planeta. Además de la distribución geográfica y temporal, la calidad del agua es otro factor a considerar, ya que una parte importante del total de agua dulce con el que contamos resulta inutilizable debido a que lo hemos modificado al contaminar los sistemas acuáticos con una gran diversidad de sustancias como metales, grasas, aceites, derivados de combustibles, disolventes industriales, así como miles de tipos de microorganismos. Es importante considerar que aún si se cuenta con la cantidad de agua necesaria, esta puede no cumplir con ciertas condiciones que permitan un uso adecuado. Es diferente un agua para uso y consumo humano de la que se utilizará para riego o la destinada al cultivo de organismos acuáticos, generación de energía eléctrica o para uso industrial. El problema en algunas zonas es que la misma agua se aplica a cualquier uso, sin tener en cuenta su calidad, lo que provoca serios problemas. Los relacionados con aspectos de salud son de suma importancia, pero también lo son los que están provocando cambios en su mayoría irreversibles en los ecosistemas del planeta. Cuando se hace referencia a la calidad del agua, es necesario puntualizar qué tipo de sustancia contiene, ya sea suspendida o disuelta, como sales, metales, hidrocarburos, plaguicidas, entre otros, o bien de qué organismo se trata, como virus, bacterias, parásitos, etc. Y en qué concentración o cantidad se encuentra, para entender la alteración del agua o del sistema acuático, y qué tan seria, reversible o irreversible es. Qué interesante, ¿verdad? Si gustan, pueden leer el artículo completo en internet. Solo coloquen en el buscador el agua como recurso y les aparecerá. Y a continuación, les invitamos a que pongan mucha atención al siguiente video. Los seres vivos respiramos para producir energía con la que realizamos los procesos vitales. Al inhalar, llenamos los pulmones de aire que contienen en su mayor parte nitrógeno y oxígeno, así como pequeñas cantidades de dióxido de carbono. Y al exhalar, expulsamos dióxido de carbono, que es un producto de desecho. De esta manera, llega a las células el oxígeno necesario para que se realice la respiración, con la que se obtiene la energía. El carbono es un elemento primordial de la estructura de los organismos, pues estamos formados en gran medida por este elemento. Quizá te sorprenda saber que el carbono que hay en tu cuerpo existe desde hace millones de años en el planeta Tierra. Cuando un organismo muere, el carbono que lo integra regresa al suelo y es reutilizado por otros seres vivos. El dióxido de carbono es una sustancia de desecho de la respiración de los seres vivos, incluidos los seres humanos, y es vital para que las plantas realicen la fotosíntesis. Las plantas llevan a cabo la fotosíntesis utilizando el dióxido de carbono y el agua para formar glucosa. Como un producto de desecho, se desprende oxígeno. La fotosíntesis y la respiración juegan un papel muy importante en el ciclo del carbono y ambas guardan equilibrio entre sí. Ha llegado el momento de despedirnos. Soy la profesora Brenda Ramírez y me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y yo, la profesora Ana Gabriela Martínez. Y estoy muy contenta de haber platicado con ustedes acerca de un tema tan interesante. Nos vemos en las próximas sesiones. ¡Hasta la próxima!